Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a Proyecto Educativo en esta nueva edición. El tema de hoy, Escuelas Faro. A partir del 2018 se comenzó a implementar este proyecto nacional de Escuelas Faro en la provincia de Córdoba, comprometiendo a 154 escuelas de nivel primario, secundario, orientadas y técnicas. Por eso las invitadas de esta noche son dos profesoras que forman parte de este proyecto. Ellas son tutoras de una de las zonas de escuelas técnicas. Esta noche nos visitan la licenciada Milena Moroni, muy buenas noches, y la licenciada Fabiana Ríos. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Vamos a comenzar hablando de este tema que tal vez es un poco conocido, así que vamos a comenzar con un tape y después ya nos metemos de lleno en la charla. ¿Les parece? Bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos al tape. Escuelas Faro. En Córdoba, en el mes de abril, se puso en marcha el programa Escuelas Faro. Esta es una iniciativa que busca potenciar la calidad educativa en escuelas de contextos vulnerables. Se desarrolla en todo el país en el marco de un acuerdo realizado por el Consejo Federal de Educación. En nuestra provincia, la cartera educativa la implementa en 60 primarias y 72 secundarias de gestión estatal. La secretaria de Educación, Delia Provinciali, indicó que está destinado fundamentalmente a efectuar un acompañamiento pedagógico institucional de escuelas que reúnen tres variables interesantes para ser miradas. Están ubicadas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica y cultural. Tienen dificultades para sostener trayectorias continuas y completas en sus estudiantes y en las pruebas a aprender, sobre todo en el área de lengua y matemática, no obtuvieron los resultados esperados. Las más de 300 escuelas que participan del programa fueron seleccionadas desde un enfoque multidimensional y buscando garantizar la equidad federal y social. Los criterios utilizados para ello fueron los siguientes: resultados de Aprender 2016, indicadores de vulnerabilidad educativa, tasa de no asistencia escolar y sobreedad, e indicadores de contexto social. Tomando como base esta y otra información producida por las instituciones y en consulta con cada jurisdicción, se propone que cada una pueda profundizar el trabajo de análisis y reflexión sobre las prácticas de enseñanza para pensar cuáles y de qué modo se pueden mejorar y qué condiciones institucionales son necesarias revisar. Muy bien, y después de ver el informe, ahora sí es momento de conversar con nuestras invitadas hoy del programa Faro. Y contanos un poquito en qué consiste el programa Faro.
Bueno, en realidad el programa FARO es un programa que es nacional y que la provincia de Córdoba adhiere o se suma a este programa a través del Programa Nacional de Formación Situada, que desde el año 2014 se viene desarrollando en las escuelas públicas de gestión privada y gestión pública también, de todos los niveles, y que de alguna manera afecta a 154 escuelas de la provincia. ¿Cuál sería el objetivo de este programa? Sí, en principio un poco decirte el nombre FARO. Claro, ¿por qué? Claro, el porqué del nombre, porque en realidad el faro es lo que guía, lo que ilumina, y en este caso sería lo que está iluminando el aprendizaje de los alumnos con un norte, va marcando un norte hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras metas, hacia dónde queremos llegar, y en realidad lo que se quiere lograr es que los chicos salgan buenos ciudadanos, ciudadanos críticos. Entonces un poco por el nombre es bastante metafórico en ese sentido. Claro, tiene como objetivo, como meta, poder diseñar en estas escuelas un proyecto escolar prioritario de aprendizajes que puedan favorecer las trayectorias discontinuas de los estudiantes. Ese es el objetivo. Y en forma particular, en los espacios curriculares de lengua y matemática, aunque también se extiende a la parte de la gestión, ¿no? De la gestión directiva de las escuelas, que son digamos, quienes habilitan espacios para que estos proyectos puedan ponerse en marcha. Y un poco la idea también es acompañar a las instituciones en poder delimitar y ver cuáles son las problemáticas de cada escuela, y en función de la construcción de esa problemática ir acompañando específicamente en los espacios curriculares de lengua y literatura. Entonces se acompaña a la dirección de la escuela, al supervisor, hay un acompañamiento, y es un acompañamiento situado, es decir, los tutores, en este caso, quienes orientamos y vamos guiando y acompañando en estos proyectos y en la concreción de los proyectos, vamos a las escuelas y acompañamos de manera situada. ¿Cuántas escuelas hay acá en Río Tercero? En Río Tercero hay una escuela. Una sola. Una sola, y en realidad la provincia está dividida por zonas de inspección, de escuelas comunes, escuelas orientadas y escuelas técnicas. Hablo de escuelas secundarias, ¿no? Y nosotros somos tutoras de una zona de inspección, que es la zona 5 de escuelas técnicas, que no es justamente de Río Tercero, pero abarca el departamento Tercero Arriba, el departamento Villa María y San Justo. Y bueno, en realidad tenemos 4 escuelas con Fabiana y que acompañamos en esto de poder diseñar e identificar cuáles son las problemáticas que se presentan en estas escuelas y poder de alguna manera superar. Por eso dicen que ser escuela Faro es tener el desafío de poder rediseñar y a través del colectivo poder proponer, digamos, metas que puedan superar estos problemas, ¿no? ¿Y cómo se eligen estas escuelas? Bueno, ¿De qué manera? Las escuelas por lo general tienen datos, informaciones cuantitativas anuales a través de, por ejemplo, líneas de bases que elaboran al comienzo de año, que son resultados de las distintas instancias de exámenes, de coloquio y demás. Participan las escuelas en operativos nacionales de evaluación, operativos provinciales también. Y todos estos datos, toda esta información, digamos que se lleva a una palabra que por ahí denota una dificultad o no, o hace visibles ciertas problemáticas que escuela no la tiene, y aquellas que tienen mayor dificultad son las que por ahí fueron seleccionadas. Bueno. ¿Cuáles serían las principales líneas de acción? Bueno, las principales líneas de acción son, por un lado, trabajar específicamente en los aprendizajes de lengua y matemática, apuntalar un poco el tema de la comprensión lectora, de la escritura. La parte de matemática ya lo va a... ¿Qué les cuesta más, eliminar. matemática o lengua? Matemática, ¿no?
Yo diría que son los dos espacios curriculares más temidos, sí, más complicados también, porque y se vinculan a su vez porque, digamos, cuando hablamos de comprensión lectora, ya sea desde matemática o desde lengua o desde cualquier área, y digamos que es una comprensión lectora para todas las materias. Para todas las materias. Claro, Entonces, el tema pasa por preguntarnos como docentes si realmente estamos habilitando en nuestras aulas la posibilidad de que ellos puedan comprender, por ejemplo, ¿Por qué les cuesta tanto? Varios profesores han dicho eso. Pero también tiene que ver con una mirada, un ejercicio de introspección nuestra, ¿no? Porque lo que te decía recién, habilito como docente de matemática que los chicos puedan comprender las situaciones problemáticas que propongo, habilito que utilicen diversas estrategias o me limito a un ejercicio combinado. Porque muchos hablan de que realmente hay innovación en el aula, de que proponen distintas alternativas, y cuando vos haces una triangulación de lo que está planificado en las escuelas, que es lo que nosotras vemos cuando vamos a estas escuelas Faro, por ejemplo, y que en realidad pasa en todas las escuelas, no solamente en la Faro. Vos cruzás la información de la planificación, de lo que el docente enseña y lo que hacen los chicos en las carpetas, y digamos que es un espejo de que en realidad no estamos trabajando para que pueda comprender, para que pueda desarrollar capacidades fundamentales, para que se enmarque en la política educativa en cuanto a desarrollo de no solamente de las capacidades, sino también de las prioridades pedagógicas. Sí, y lo que se nota, por ejemplo, en matemática, en lengua, que se considera que es solamente una capacidad que debe desarrollar el profesor de lengua, y las otras materias no. Cuando en realidad siempre hablamos de que lengua es un espacio transversal, es una disciplina transversal, y que es necesario que todas las estrategias que van aprendiendo los chicos de lectura o de escritura se implementen en todos los espacios. Es fundamental. Es fundamental, entonces tiene que haber un Porque compromiso. si no lee bien, no entiende tampoco. Claro, y tiene que haber un compromiso de toda la institución, es un compromiso institucional. Entonces, con esto, volviendo al tema de las escuelas Faro, es poder ver también cuáles son las problemáticas que se observan en cuanto a comprensión lectora, escritura y matemática, focalizar, analizar la problemática y en función de eso marcar o delimitar o ayudar a construir determinadas líneas de acción para llegar a una meta, ¿no? También abarca no solamente matemática, lengua, sino la parte de la gestión. O sea, este proyecto que se diseña en el marco de la Escuela Faro también contempla líneas de acción desde el equipo de gestión directiva, porque a veces hay problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el clima institucional o problemas de convivencia con los chicos que inciden en los aprendizajes. Entonces, afecta las trayectorias continuas de los chicos, de los estudiantes, y bueno, también el directivo tendrá que ver de qué manera dibuja líneas de acción para que los chicos puedan aprender mejor en las aulas. Y puedan tener una trayectoria sostenida durante la escolaridad. Y cuando vos recién me preguntabas acerca de los ejes, uno de los ejes es poder implementar redes interinstitucionales para que haya menos, es decir, para atraer a la escuela, al sistema, a estos chicos que en este momento están excluidos, están fuera de la escuela. Entonces uno de los ejes para trabajar es ese, ¿no? Poder implementar estas redes para incluir nuevamente, atraer los chicos a la escuela. ¿Hay muchos chicos que están fuera del sistema? Sí, por lo general el índice de abandono es alto a nivel provincial, no solamente de las escuelas de la zona. Es alto el porcentaje, y a veces porque adeudan una materia, dos materias, y en general es matemática y lengua, digamos que no se insertan nuevamente en el sistema, por eso es un desafío. De terminar el secundario por ahí con una o dos materias. Sí. Y son las materias que por ahí obstaculizan la terminalidad, es decir, cuando llegan a sexto año cursan normalmente, pero no terminan. O sea, no rinden las materias que adeudan, y las materias que más adeudan son justamente matemática y lengua. Es histórico. También en el secundario siguen certificados. Sí, exacto.
Por eso el foco de las escuelas Faro está en gestión, por un lado, y las trayectorias escolares continuas, sostenidas, y por otro lado, lengua y matemática. Siempre ¿no? lengua Entonces, y matemática. no es que uno deja los otros espacios curriculares, ¿no? Pero en realidad el foco de Escuelas Faro está en estos dos aprendizajes. Secretaria de Educación, Delia Provinciali, dice que hay que ver cuáles son las problemáticas y después, en base a eso, ver cuáles son las estrategias para resolver los problemas. Es verdad. ¿Caemos en lengua y matemática? ¿Seguimos con lengua y matemática o hay más? No, justamente Faro se centra en lengua y matemática, y cuando habla de las problemáticas, la profesora Provinciali se refiere a que a veces hay una tendencia en las escuelas de enunciar conflictos, o no en términos de problema. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, los chicos no saben las tablas, entonces esa enunciación, no saben las tablas, de alguna manera, bueno, entonces no saben las tablas, no hacemos nada. Es una barrera eso. Es una barrera y ya obstaculiza y de alguna manera no seguimos adelante. Entonces, la profesora Provincial nos dice esto: ¿cuál es el problema por el cual los chicos no saben las tablas? ¿Por qué no las saben? ¿O por qué no pueden comprender un problema? ¿Por qué no identifican, por ejemplo, los datos para poder resolverlo? ¿Por qué? Bueno, hay muchos por qué. ¿Tiene que ver con la enseñanza? Claro, y ahí ¿Enseñanza con el aprendizaje o con las dos? Claro, con las dos. Es decir, y ahí aparecen las cuestiones pedagógicas y metodológicas que, que uno como docente se tiene que plantear, bueno, a ver, ¿cómo estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando? ¿A qué tipo de chicos va dirigido este aprendizaje? Entonces, ahí habría que resignificar estas... ¿Dónde está la falla, no? ¿Dónde está la falla? Pero también hay una cuestión que, como bien dice Milena, poder mirar la práctica de uno y bueno, en algún momento habrá que pararse y decir, bueno, si no saben leer, pues tendré que enseñarles a leer, aunque tengo un currículum que me diga que tengo que a fin de año ver todos estos contenidos, pero bueno, si no sabe leer, habrá que detenerse en la lectura. Si no sabe los cálculos matemáticos, habrá que detenerse. Ese es nuestro rol como tutores, de acompañarlos en lo metodológico, en lo didáctico y, bueno, priorizar aquellos aprendizajes, ¿sí? Pues va más allá del contenido, en donde tenemos que centrar la tarea y para que resulte, como dice Provinciali también, a veces menos implica más. Es decir, necesito asegurar y priorizar estos contenidos, estos aprendizajes, para que puedan después evolucionar y complejizarse en cuanto a evolución y gradualidad de contenidos más adelante. Si hicieran un balance, ¿cuáles serían las problemáticas más relevantes que han encontrado hasta ahora en las escuelas que asesoran? En el marco de lo que es la educación matemática, está centrado en los chicos tienen dificultades para poder identificar cuáles son las operaciones que me resuelven esta situación problemática. Ese es más allá de que no comprenden a veces el enunciado o no asocian esto a la operación con la estrategia y lo que me lleva a resolver el problema. Entonces, siempre nos remitimos a la construcción del sentido de la operación. O sea, no es solamente el algoritmo. Claro. Entonces, esto es porque fueron construyendo en toda su educación primaria, quizás en los primeros años de la educación secundaria, estos famosos ejercicios combinados, que es una mecanización, una rutina de pasos, de procedimientos, que si bien lo tienen que saber en el contexto de una situación que lleva a que tome de raíz, ¿no? Sí. ¿Comienza en la primaria? Comienza en la primaria, comienza hasta en la salita de 4 o 5, porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento matemático. Claro. Por eso llegamos al secundario y nos cuesta tanto matemática. Sí. Sí. Y en lengua, bueno, sigue siendo el eje de la oralidad, la escritura y la lectura. Y, por ejemplo, ¿ortografía?
Sí, lo que ocurre que, bueno, el tema de la ortografía, pero nosotros en este momento pensamos en que tenemos que lograr buenos comprendedores de texto y buenos escritores. La ortografía, en cierta manera, no es que pase a segundo plano, la ortografía se va construyendo porque es un contenido disciplinar y no lo podemos obviar, pero hay que apuntar específicamente a la comprensión. A ver, primero que comprendan o que puedan escribir, largo o corto. O que puedan escribir un texto coherente, con sentido, que uno pueda determinar un tema en ese texto y después como profesores vamos puliendo la parte ortográfica. Yo no digo que el alumno publique o escriba con faltas ortográficas, no. Bien. Pero sería lo último en el momento de la revisión o del control, sería la ortografía. Bien. Y bueno, ya después entraríamos en otro plano, que es la parte de la enseñanza específica de la lengua, que no viene al caso ahora. Claro. ¿Desde que han comenzado a trabajar ustedes? ¿Han visto cambios en los profesores, en los directivos? Y estamos en proceso. O sea, digamos, este programa comenzó este año, 2018, y claro, en mitad de año, digamos. Estamos en mitad de año, pero digamos que los avances tienen que ver con que ya tienen, cada escuela, Faro tiene su proyecto prioritario, y en este momento comenzaron a verse, digamos, los trabajos y las actividades en el aula. Así que te podremos contar en noviembre, cuando finaliza, prometido. En noviembre finaliza el programa y los docentes tienen que evaluar, o sea, el equipo de gestión, todo el colectivo de la escuela, evaluar y compartir estos resultados en la instancia final integradora del Programa Nacional de Formación Situada. Por eso decíamos al comienzo que el programa Faro está vinculado, se enmarca en lo que es la capacitación situada. Y justamente en la última instancia de noviembre, ellos tienen que mostrar qué tipo de avances o qué permitió, ¿no?, todo este proyecto, justamente, claro, para después ajustarlo. Porque nosotros en realidad en todo este proceso se parte primero de determinar, bueno, como decía recién Milena, cuál es la situación problemática, cuál es el problema. A partir de este problema se van generando algunas líneas de acción con un cronograma y objetivos y una meta anual. Entonces ahora se empieza a trabajar en esos objetivos, en esos contenidos, y vamos a ver, según cronograma, los resultados. Es decir, ese sería un poco todo el proceso. Se trata de que las metas no sean tan ambiciosas o abarcativas, bueno, teniendo en cuenta el tiempo que nos va quedando, ¿no?, para concretarlo. Pero bueno, estamos en la fase de implementar. Vienen las vacaciones de julio, con lo cual tenemos que esperar ya para trabajar in situ y en concreto la mitad del año. Pero se han movilizado bastante como departamento, ya sea de lengua o de matemática, sí, entre los mismos docentes, de buscar alternativas y analizar qué está pasando, por qué no aprenden. La verdad que es una pregunta para todos, ¿no? No solamente para estos espacios. Seguro. Es la manera de trabajar y de mejorar, ¿no? Sí. Y en función de esto, discúlpame, yo creo que el ser una escuela Faro es una fortaleza, porque nos está llevando a pensar, repensar, acompañar en estas problemáticas que se van viendo, y creo que los docentes, los directores y los supervisores lo están viendo así, realmente como una fortaleza para la institución. Para mejorar, por el bien de la institución, por el bien de los chicos, de los profesores y de todos. Sí. Las invito a que vayamos a un pequeño corte y enseguida continuamos hablando de este tema tan interesante. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas.
Continuamos con el segundo bloque de Proyecto Educativo. Hoy estamos hablando del proyecto FARO, Escuelas FARO. Y cuéntenos un poquito, ¿con quiénes se trabaja? ¿Alumnos, docentes? Bueno, en realidad nosotros trabajamos de manera conjunta con el inspector de zona o la supervisora de zonas, depende de las escuelas. Nosotros trabajamos con la zona 5 de inspección técnica y es un inspector, y con los equipos directivos de cada una de las escuelas. Tenemos 4 escuelas. Y bueno, en una primera instancia trabajamos en una de las sedes, en una de las escuelas, donde se invitó a participar a un grupo de docentes. Por supuesto que no siempre están todos los docentes porque bueno, trabajan en distintas escuelas y fue fácil poder asumir esta tarea con los que estaban dando clases, porque se organiza la escuela y bueno, fue tomado de buena forma. Sí. Y los directivos habilitaron los espacios. Exacto. Para que los profes en algún momento se encontraran con nosotras y pudiésemos acompañarlos, yo en lengua y Milena en matemática. Entonces hubo encuentros en los cuales estuvimos con los docentes, y además cuando armaron los proyectos, determinaron las problemáticas, las líneas de acción, los objetivos y las metas, estuvimos en contacto permanente con directivos y docentes. Sí. A través, no íbamos a lo mejor permanentemente a la escuela, pero también teníamos espacios virtuales en los, por ejemplo, un drive, en los cuales se armaban los proyectos, nosotros íbamos viendo, revisando, sugiriendo, es decir, hay una guía permanente de parte del tutor. Claro, y hay un acompañamiento por parte del supervisor. O sea que el supervisor también mira, acompaña, guía y está constantemente en contacto con nosotras para ver qué es lo que necesitamos. Y una buena predisposición. Muy buena predisposición. Sí. Tal es así que en uno de los encuentros, por ejemplo, se vinculó con las supervisiones de otras zonas para que los docentes pudieran asistir, y bueno, tuvimos una reunión con Fabiana de más o menos 50 docentes de todas las escuelas, y eso lo habilitó el inspector, que de alguna manera permitió que los docentes no tuvieran falta en las escuelas y pudieran asistir a esta jornada de trabajo. Entonces fue muy rico porque hubo un intercambio en este espacio y pudieron proyectar acciones concretas, o sea, nada de objetivos y después voy a la escuela y queda en un cajón o queda en un papel, no, concreto. Aparte ellos tienen ahora que trabajar sobre eso. Ir a la marcha, poner todo esto en marcha y juntar evidencias para compartir después. La idea es que no quede en lo discursivo, es decir, armo un proyecto magnífico, pero después no se pone en práctica y queda cajoneado. Bien. Entonces, en esto también hemos puesto el foco que sea operativo, un proyecto que con una meta a la cual se pueda llegar y sea viable. Exacto. Muy bien. Bueno, ya estamos en vacaciones de julio, queda la mitad del año, y como para ir terminando, ¿cuáles serían los proyectos para lo que resta del 2018? Con respecto a FARO, en agosto continuamos con las reuniones como para acompañar en la implementación de los proyectos, ir ajustando, revisando y después evaluando en las jornadas institucionales del Programa Nacional de Formación Situada, que es donde los docentes y estos departamentos van a compartir qué cosas están haciendo, porque también se pueden sumar los otros departamentos de la escuela. Y bueno, en noviembre, como te decíamos, es la instancia de evaluación y esperemos que realmente esto, nosotros estamos muy confiadas y muy entusiasmadas, muy entusiasmadas en acompañar esto, porque también vemos la buena disposición del otro lado, ¿no? Claro, entonces sí, estamos fundamental, ¿no? Y es fundamental porque cada uno está en lo suyo, en su propia disciplina, y sentimos que podemos aportar, pero también se nos retribuye, ¿no? Y hay una retroalimentación. Así que estamos muy contentas y confiadas en que esto salga adelante.
y poder fortalecer a las Contaremos escuelas. qué pasa. Claro, Sí. Prometido. Bueno, ha sido un placer tenerlos en Proyecto Educativo. Gracias y gracias por invitarnos y bueno, poder transmitirle a la comunidad Lo que se esto está que haciendo, pero la gente no se entera, por ¿no? ahí la gente no se entera y no sabe lo que se está haciendo. Incluso los en propios relación- papás de los chicos no saben todo lo que trabajan, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, y reuniones, idas y venidas y cosas. Mucho viaje. Esfuerzo Sí. por parte de los docentes, Sí. pues esto implica una tarea doble en cuanto a planificación y armado de proyectos, así que otro esfuerzo por parte de los docentes. Sí. Importante. Sí, Bueno, importante. Milena, Fabiana, un placer entonces. Bueno, nos veremos próximamente. Seguramente. Para saber los Muchísimas resultados. Gracias, muchas gracias. Bueno, y de esta manera nos despedimos de esta edición de Proyecto Educativo. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo. Un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.